¿Sabes que no esperas ver un miércoles por la mañana a las 8, cuando vuelves de sacar al perro? A un tío en calzoncillos bebiéndose tu zumo de naranja en tu cocina. No, no es una metáfora. Un tipo, en calzoncillos, blancos, por cierto, con un agujero en el lateral, abriendo mi nevera como si fuera su casa. Con la naturalidad de quien lleva viviendo ahí toda la vida. Lo primero que pensé fue, me he equivocado de piso. Juro que durante medio segundo dudé. Pero no. Era mi casa. Mis zapatillas junto a la puerta. Mis llaves en el cuenco de cerámica que nos regaló mi hermana. Mi cocina. Mi zumo. Y ese tío, ese desconocido con barba mal afeitada y un tatuaje de estrella en el pecho, se giró, me miró y soltó, ¿tú eres el del perro? Sí. Así empezó todo. Llevaba días notando cosas raras, pero nada tan claro como eso. Desde hacía un par de semanas, Laura, mi mujer, tenía un comportamiento extraño. Cosas pequeñas, cerraba la puerta del dormitorio con pestillo cuando se cambiaba, cosa que nunca hacía, salía a correr maquillada, se ponía sujetadores que llevaban años en el fondo del cajón. Pero uno no piensa lo peor, ¿sabes? Uno se engaña. Se dice, estará rara por el curro, estará en sus días, lo típico. Pero no. La semana anterior, me había dicho que su prima Alba venía unos días desde Sevilla. Que necesitaba un sitio donde quedarse porque tenía un curso en Valencia. Vale, perfecto. No me molestó. Alba me cae bien. Incluso limpié el baño de invitados. Lo que no me dijo, detalle pequeño, fue que su prima ahora tenía barba, tatuajes y un paquete que colgaba entre las piernas. Cuando lo vi ahí, tan campante, mi cabeza intentó buscar una explicación lógica. ¿O qué? ¿Es un error? ¿Una sorpresa? ¿Un malentendido? Él notó mi cara, porque me miró serio y dijo, ¿Laura no te dijo nada? No. Laura no me había dicho nada. Aparte de que se estaba duchando. Entonces entendí. Y me quedé quieto. Paralizado. Ni grité, ni golpeé, ni insulté. Solo lo miré. Él bajó la mirada, incómodo. Y yo, como si fuera un actor interpretando a un tipo que no está viendo cómo se rompe su vida, dije, termina el zumo. Ya que lo has empezado. Y salí de la cocina. No me fui de casa. Fui al salón. Me senté. Y esperé. No sé cuánto tiempo pasó, pero oí la ducha cerrarse. Luego pasos. Luego voces en la cocina. Risas. Una palabra murmurada, mierda. Después, Laura apareció en el umbral del salón con el pelo mojado y una toalla atada. Sergio, dijo, como si me hubiera pillado con el coche rayado, no con un tío medio desnudo desayunando en mi cocina. La miré. No dije nada. Ella bajó la mirada. El tipo, detrás de ella, se puso una camiseta y murmuró que mejor se iba. Laura no lo detuvo. Cuando se cerró la puerta, ella intentó hablar. Pero no dejé que dijera nada. ¿Es nuevo o lleva viniendo mucho tiempo? No respondió. ¿Vive aquí? Silencio. ¿Duermo yo en la habitación de invitados y tú con él en nuestra cama o cómo va? Se sentó en el brazo del sofá y empezó a llorar. Llorar. Como si ella fuera la víctima. Y ahí, colega, sentí algo raro. No rabia, no tristeza. Asco. Un asco seco. Frío. Como cuando ves un filete crudo que lleva días fuera de la nevera. Dímelo ya, le solté. ¿Cuánto tiempo? Laura se secó las lágrimas con la palma de la mano y susurró. 2 meses. 2 meses. O sea, desde antes de que me dijera que estaba rara porque tenía mucho estrés.
2 meses de yo preparando cenas mientras ella le escribía por WhatsApp. De yo fregando el baño mientras él se lo meaba. De yo sacando al perro para que no se despertaran cuando se revolcaban en mi cama. ¿Quieres saber lo peor? Que aún no había visto nada. Esto era solo el principio. Cuando se cerró la puerta tras él, Laura no dijo nada. Se quedó de pie en medio del salón con los brazos cruzados, como si estuviera esperando que yo le hiciera las preguntas correctas para poder empezar a justificarse. Yo tampoco hablaba. Me quedé sentado, sin moverme, sin mirarla. Notaba cómo se le tensaban los músculos de la cara, ese gesto que siempre hacía cuando se sentía acorralada y no sabía por dónde salir. Me dolía todo el cuerpo, pero no de un golpe, sino de no entender todavía qué coño había pasado. Sabía que me había engañado, que me lo había metido en casa, que me había mentido en la cara durante semanas, quizá meses, pero lo que más me jodía no era eso, sino la normalidad con la que lo había hecho, la tranquilidad con la que ese tío había abierto mi nevera. Aquello no era un desliz ni una locura de una noche. Ese tío se sentía cómodo en mi casa porque llevaba tiempo entrando en ella, porque se sentía con derecho, y eso solo pasaba si ella se lo había dado. No iba a pasar esto así, dijo ella al fin, como si eso cambiara algo. No era el plan. ¿Y cuál era el plan, Laura? ¿Esperar a que me atropellara un autobús para meterlo legalmente en casa? No respondió. Caminó hacia la mesa del comedor y se sentó en la esquina, con las piernas juntas, la mirada al suelo. Yo no la reconocía. Ni siquiera cuando lloraba. Porque ni eso parecía real. No estoy enamorada de él, si eso es lo que quieres saber, añadió después. No es nada serio. Es algo que se me fue de las manos. Al principio solo quedábamos para tomar algo, para hablar. ¿Y luego empezó a dormir aquí? ¿Te pareció lógico? Nunca dormía, Sergio. Solo venía cuando sabías que no estabas. ¿Y si un día me daba por volver antes? ¿Y si me olvidaba algo? ¿Qué ibas a decirme? Laura tragó saliva. No tenía respuesta para eso, porque sabía que había estado jugando con fuego desde el minuto 1, y que simplemente había tenido suerte. Que el que lo viera en calzoncillos esa mañana había sido cuestión de mala planificación, no de remordimiento. Me molestaba no tanto la traición, sino el cálculo, lo medido que parecía todo. Esa forma de actuar como si se pudiera llevar una doble vida sin que yo me diera cuenta. Yo, que estaba a su lado desde hacía casi 9 años, que conocía sus rutinas, sus manías, su forma de mirar cuando mentía. Y aún así me la había tragado como un idiota. ¿Quién es? Le pregunté entonces. ¿Cómo se llama? Se llama Iker. Es camarero. Lo conocí en la cafetería donde trabajo a veces con el portátil. Empezamos hablando por tonterías. Me hacía reír. Era fácil. Con él no sentía que tenía que estar a la altura de nada. ¿Y conmigo sí? Contigo siento que nunca me puedo equivocar. Que siempre estás esperando que lo haga todo perfecto. Que me comporte como una adulta, que no tenga días malos, que no me equivoque. A veces solo quiero desconectar. ¿Follando con un camarero en mi cama? No fue así al principio. ¿Y luego sí? Laura no respondió. Miró al suelo otra vez, se frotó las manos, respiró hondo. Esa costumbre de hacer tiempo antes de contestar, como si en esos segundos se le ocurriera una respuesta que doliera menos. Pero ya no había respuestas buenas. Solo había hechos. Y el hecho era que ese tío llevaba semanas entrando en mi casa, caminando por mis pasillos, usando mi baño, acostándose con mi mujer. Era difícil imaginar una forma más clara de decirme que yo ya no pintaba nada allí, y sin embargo ella estaba sentada a 2 metros, como si todo pudiera arreglarse con una conversación larga y sincera. ¿Por qué lo trajiste aquí? Insistí.
¿tampoco te importa todo esto? No pensaba que ibas a volver tan pronto. De verdad. No sé por qué lo hice. Supongo que me relajé. Me acostumbré a que todo salía bien. A que tú nunca sospechabas. No sospechaba porque confiaba en ti, Laura. Porque ni en mis peores pensamientos imaginé que ibas a hacer algo así. Porque pensaba que lo que teníamos era real. No ha dejado de serlo, respondió rápido. Esto no cambia todo lo que hemos vivido. Claro que lo cambia. Lo jode. Lo rompe. Lo vuelve mentira. Lo que teníamos ahora es un recuerdo de algo que existió antes de que dejaras entrar a ese tío en nuestra casa. Laura se puso de pie, se acercó un paso y se detuvo. Yo no me moví. No iba a abrazarla, no iba a consolarla. No después de lo que acababa de pasar. Ella lo entendió y dio un paso atrás. ¿Te vas a ir?, preguntó. No. Tú te vas a ir. Yo no pienso salir de mi casa mientras tú estás metiendo a extraños en ella. ¿Y qué hago? ¿Dónde me voy? No es mi problema. Supongo que podrías preguntarle a Iker si tiene hueco en su piso. Lo dijo sin rabia, sin levantar la voz, pero con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Me escuché hablar y supe que algo dentro de mí había cambiado. Ya no había miedo a perderla. Ya no había ansiedad. Solo una rabia seca, controlada, que empujaba hacia adelante. Ya no me importaba qué pasaría mañana. Solo quería verla salir por esa puerta. Y lo hizo. Tardó 1 hora en recoger algunas cosas. No dijo nada más. Se fue sin mirar atrás. El ascensor bajó y no volví a oír su voz ese día. Cerré la puerta. Me senté en el suelo. Y por fin respiré. El silencio de la casa fue lo primero que noté cuando se fue. No ese silencio normal de cuando estás solo, sino uno espeso, cargado, como si todo lo que había pasado horas antes siguiera flotando en el ambiente, colgado entre las paredes. Me senté en el sofá con la chaqueta puesta, sin haber desayunado, sin haber tocado nada desde que entré y vi al intruso en mi cocina. Tenía la mente acelerada, pero el cuerpo quieto, como si no quisiera moverse hasta que todo estuviera claro. Durante un rato estuve simplemente ahí, sin pensar en nada concreto, dejando que el impacto se asentara, porque por más que había escuchado la explicación de Laura, no conseguía encajar lo que había pasado con la persona que yo creía conocer. Me preguntaba si realmente había sido tan ingenuo como para no ver venir esto, si había señales que yo había ignorado, si todo había sido tan evidente como lo pintaba ahora la situación, o si simplemente me habían mentido bien. Lo más molesto no era la infidelidad, por muy dolorosa que fuera, sino esa frialdad con la que todo se había ejecutado, esa planificación encubierta, esas excusas tan bien hiladas, esa capacidad de vivir conmigo como si nada mientras compartía cuerpo, tiempo y espacio con otro. Esa parte era la que me estaba costando digerir. Esa noche no dormí en la cama. No quería tocar las sábanas donde ellos habían estado, ni siquiera sabía si era la primera vez que ese tipo dormía allí. Preferí echarme en el sofá con una manta, vestido, con la luz de la cocina encendida. Era estúpido, lo sé, pero me daba algo de control. Cerré los ojos y me obligué a repasar mentalmente todo lo que había pasado desde hacía 2 meses. Las noches que ella decía estar con amigas, los fines de semana que salía sola a desconectar, las veces que decía que iba a trabajar a una cafetería porque en casa no podía concentrarse. Todo encajaba con la historia de Iker, el camarero simpático. Todo. Y yo, en mi estupidez, le creía cada palabra. Le preparaba la cena para cuando volviera, la cubría con una manta si se quedaba dormida en el sofá, le daba masajes en la espalda cuando decía que tenía el cuello cargado. Ella recibía todo eso con una sonrisa, con un beso en la mejilla, y luego se iba a follarse a otro con la tranquilidad de que yo seguiría ahí,
como un imbécil, esperándola sin hacer preguntas. Me hervía la sangre, pero no hice nada en caliente. Me prometí a mí mismo no actuar impulsivamente, porque si había algo que tenía claro era que ella no se iba a salir de rositas. Lo que había hecho no era solo traición, era burla. Y eso no lo iba a dejar pasar. El día siguiente lo pasé ordenando la casa, pero no como algo doméstico, sino como una forma de limpiar lo que había pasado. Cambié las sábanas, lavé la ropa, tiré su cepillo de dientes, quité sus cosas del baño, guardé su ropa en bolsas negras y la metí en el trastero. No lo hice con rabia, lo hice con método, como si estuviera vaciando la casa de algo que ya no me pertenecía. Solo dejé sus llaves en el recibidor con una nota que decía «Ya no vives aquí». Fue la primera y única frase que le escribí desde que se fue. Tampoco contesté sus mensajes. Me envió 5 esa tarde, todos con el mismo tono, que necesitaba hablar conmigo, que no era lo que parecía, que me debía una explicación más completa. No respondí. Borré los mensajes sin abrirlos. No quería más palabras vacías. Necesitaba hechos, y los míos empezaban a prepararse desde ese momento. Contacté con David, mi primo, abogado en Castellón, especializado en separaciones y divorcios. Le expliqué todo lo que había pasado y me pidió pruebas. Le conté que no tenía mensajes, ni grabaciones, ni fotos, pero que los hechos eran suficientes. Me pidió que escribiera una cronología, con fechas y detalles, que documentara cada cosa que recordara. Me pasé la tarde escribiendo, desde la primera vez que noté el cambio en Laura hasta el día que apareció ese tipo en casa. Fui preciso, crudo, sin adornos. Cada línea era una puñalada, pero también un paso más hacia la claridad. Cuando terminé, se lo envié a David, quien me dijo que podía ser útil, que lo presentaríamos junto a la demanda de separación y la solicitud para quedarme con el piso, ya que era mío desde antes de casarnos y figuraba solo a mi nombre. Esa noche dormí algo mejor, sabiendo que al menos el principio del final estaba en marcha. El tercer día, Laura volvió a aparecer. Llamó al telefonillo 2 veces. No le abrí. Se quedó abajo, en la calle, gritándome que solo quería hablar. Esperó 10 minutos y se fue. No lo grabé, no me hizo falta. Todo eso ya estaba resuelto en mi cabeza. Lo que sí hice fue contactar con su madre. Tenía buena relación con ella desde el principio, y aunque no me apetecía meter a nadie más en esto, consideré que merecía saber por qué su hija iba a aparecer en su casa con maletas y cara de haber perdido una guerra. Fue una llamada tensa, pero educada. Le conté la verdad sin rodeos. No busqué compasión, solo claridad. Ella, por supuesto, no supo qué decir. Prometió que hablaría con Laura. A mí me daba igual. Ya estaba hecho. Aquel fin de semana lo pasé solo, en silencio, organizando las próximas semanas, revisando documentos, pensando qué haría con los muebles, si vendería el coche o no, si cambiaría la cerradura. No lloré ni una sola vez. No me sentía triste. Me sentía cansado, como si llevara meses arrastrando algo sin saberlo. Y al fin lo había soltado. La idea de vengarme no fue inmediata. Al principio solo pensaba en rehacer mi vida, en pasar página, en reconstruir una rutina sin ella, pero cuanto más pasaban los días, más presente estaba todo lo que había ocurrido, más evidente se volvía que no podía dejarlo así. No era orgullo, no era dolor, era necesidad. Laura no había tenido un desliz, no se había dejado llevar por un impulso una noche de debilidad. Ella había traído a otro hombre a mi casa de forma repetida, había convertido mi espacio en el escenario de su traición, me había mentido a la cara durante semanas y, lo peor de todo, lo había hecho con la seguridad de que yo no me daría cuenta. Lo que más me jodía no era que me hubiera engañado, sino que estuviera tan segura de poder salirse con la suya sin consecuencias. Y eso no lo podía permitir.
No porque creyera en la justicia, ni porque me sintiera superior, sino porque había una parte de mí que necesitaba ver su cara cuando el suelo bajo sus pies empezara a tambalearse. No bastaba con que se sintiera mal. Quería que se arrepintiera. Lo primero fue recopilar toda la información posible sobre Iker. Me bastó una búsqueda rápida en redes sociales para encontrarlo. Un perfil lleno de selfies en el gimnasio, frases absurdas sobre el esfuerzo y la superación, fotos en la barra del bar donde trabajaba, y una en concreto que me llamó la atención, él con Laura, abrazados en una terraza, en lo que claramente era una cita. No había etiquetas ni comentarios explícitos, pero el lenguaje corporal lo decía todo. La foto tenía apenas 2 semanas. Le hice una captura. La siguiente parte era más delicada. Sabía que Laura aún conservaba su portátil en casa de su madre. Durante años compartimos una cuenta en la nube para trabajo y fotos, y aunque hacía tiempo que no la usábamos, jamás la desactivó. Entré con la contraseña que ella misma me había dicho que nunca cambiaba y ahí estaba todo, carpetas personales, documentos, incluso una conversación abierta con una amiga suya donde hablaba de Iker como la aventura más emocionante que he tenido nunca. Guardé todo eso en un archivo comprimido y lo envié a una dirección segura que solo yo usaba para temas personales. No lo hice por morbo, lo hice porque sabía que podía usarlo. Lo siguiente fue contactar con su empresa. No para contar lo que había pasado, sino para confirmar lo que sospechaba. Laura había pedido días libres diciendo que tenía una reunión fuera de Valencia por un proyecto. La fecha coincidía con el fin de semana en el que Iker y ella habían estado en Gandía, según vi en otra publicación. No era un detalle legalmente relevante, pero sí personal. Estaba claro que Laura no solo me había mentido a mí, sino a su entorno laboral, que se había montado una doble vida con precisión quirúrgica y que la había mantenido con una frialdad que me dejaba perplejo. Mi venganza no iba a ser impulsiva ni violenta. No se trataba de insultarla, ni de enfrentarla, ni de destruirle la vida. No. Iba a ser algo más sutil, algo que le dejara claro que la única persona que no había calculado bien las consecuencias había sido ella. 2 semanas después, David ya tenía preparado todo el papeleo para iniciar el proceso de separación con condiciones claras. No había hijos ni bienes compartidos. El piso era legalmente mío y no pensaba ceder ni una parte, ni temporal ni económicamente. Lo siguiente fue organizar una cena con sus padres. No era habitual, pero seguía teniendo buena relación con ellos, y quise darles la noticia yo directamente. Fue una cena corta. Les mostré algunas pruebas, no todo. Les expliqué con calma lo que había pasado, cómo había entrado ese tipo en mi casa, cómo Laura me lo había ocultado. No hubo gritos. Solo decepción. Su padre bajó la mirada durante casi toda la conversación. Su madre me pidió perdón como si ella misma hubiera cometido la infidelidad. Les dejé claro que no quería hacer un espectáculo, que no buscaba joderle la vida públicamente, pero que no iba a dejar pasar lo que había hecho. Que ellos decidirían si querían seguir apoyándola o no. Me dijeron que hablarían con ella. A mí ya no me importaba. El momento clave fue el lunes siguiente. Sabía que Laura volvería a casa para recoger el resto de sus cosas. Yo trabajé desde casa ese día, esperando. Cuando llamó al timbre, le abrí sin decir una palabra. Llevaba puesta una sudadera vieja mía, probablemente por nostalgia, o tal vez por buscar un poco de lástima. No la dejé entrar del todo. Le señalé las bolsas con su ropa, sus documentos, todo bien ordenado. No pensaba que llegaríamos a esto, dijo en voz baja, como si todavía le costara aceptar la realidad. No se llega a esto de golpe, Laura. Esto se construye. Día a día. Mentira tras mentira. Solo quería volver a sentir algo. Pues ahora vas a sentir las consecuencias. Le entregué un sobre. Dentro estaban las primeras notificaciones legales.
No eran agresivas, pero eran claras. El piso era mío. El coche estaba a mi nombre. No habría compensación económica. Había un acuerdo de confidencialidad en borrador. Nada de hablar mal de mí en redes, ni de usar mi nombre en su historia para limpiarse la imagen. ¿Esto qué es?, preguntó ella, abriendo los papeles sin entender. Esto es lo que pasa cuando juegas con alguien que no te lo va a dejar pasar. No gritó. No lloró. Esta vez, por primera vez desde que todo empezó, se quedó callada. Guardó los papeles. Cogió sus cosas. Se fue sin pedir nada más. Esa fue la única victoria que necesitaba. Pasaron 4 días sin que supiera nada de ella. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una nota mal escrita intentando justificarse. Fue raro al principio, porque después de tantas semanas de mentiras disfrazadas de normalidad, de cenas en silencio y miradas que evitaban decir lo que pasaba, el silencio total parecía una continuación más de aquella rutina falsa. Pero esa ausencia también me permitió pensar, no sobre ella, ni sobre Iker, ni sobre la traición en sí, sino sobre mí. Sobre cómo había llegado a tolerar una relación que llevaba tiempo deshaciéndose, sobre por qué no vi las señales cuando estaban delante de mí, sobre por qué seguí poniendo excusas para no confrontar lo evidente. Me di cuenta de que parte de lo que me dolía no era el engaño, sino la sensación de haberme traicionado a mí mismo por no haber actuado antes, por haber aguantado demasiado, por haber aceptado migajas cuando antes teníamos algo completo. El viernes por la tarde, mientras revisaba unos documentos del trabajo, sonó el timbre del portal. No necesitaba mirar para saber quién era. Lo supe por la hora, por el día, por la sensación en el estómago. Contesté sin decir nada y pulsé el botón para abrir. Esta vez no la iba a echar. No porque quisiera escucharla, sino porque quería decirle lo que llevaba semanas acumulando. Quería cerrar esta historia con palabras que no dejaran dudas. Quería asegurarme de que ella entendía que no había vuelta atrás. Laura subió sin prisa. No traía bolsas, ni cara de pedir nada. Se plantó delante de la puerta con las manos en los bolsillos, y cuando abrí, no dijo hola ni sonrió. Entró, se quedó en el recibidor y esperó a que hablara. Me crucé de brazos, apoyado en el marco del pasillo, sin ganas de invitarla a sentarse. He firmado los papeles, dijo al fin. David me los envió esta mañana. Bien. No voy a poner pegas. Ya está todo claro. Asentí sin añadir nada. Ella miraba el suelo, las paredes, cualquier cosa menos mis ojos. No era culpa lo que se le notaba, sino incomodidad. No sabía cómo estar ahí. No sabía cómo comportarse ahora que ya no era su casa. No he venido a discutir, continuó. Solo quería decirte algunas cosas antes de desaparecer del todo. Habla. No esperaba que esto se rompiera así. Te juro que no lo planeé. Nunca pensé en hacerte daño. Lo hiciste igual. Lo sé. No hay excusa. Y no voy a inventarme una. Lo que hice fue una mierda, y lo hice sabiendo que te arriesgaba todo. Entonces no hay mucho más que decir, ¿no? Sí lo hay, Sergio. Porque aunque ahora parezca mentira, yo te quise. Te quise mucho. Y no te cambié por Iker, ni por nadie. Simplemente me dejé llevar porque necesitaba sentir algo distinto. No porque tú fueras insuficiente, sino porque yo no sabía quién era ya. Estaba perdida, no contigo, sino conmigo misma. Y pensaste que lo mejor era convertir mi casa en un motel sin que yo me enterara. No, no pensé. Eso es lo peor de todo. No me di nada. Fui egoísta, cobarde, y me aproveché de tu confianza como si no tuviera valor. Y ahora que te veo así, tan frío, tan lejos, entiendo que perdí a la única persona que me conocía de verdad. No soy una víctima, Laura.
Y tú no necesitas pedir perdón para que yo siga adelante. Esto no es por lo que hiciste, es por lo que demostraste que eres capaz de hacer. Yo ya no puedo confiar en ti, ni aunque me lo jures de rodillas. Ella se acercó un poco. No mucho. Solo un paso. Lo sé. Por eso no te pido nada. Ni una segunda oportunidad, ni que seamos amigos. Solo quería que supieras que me arrepiento. Que me duele, aunque no lo parezca. Que cuando me voy a dormir y veo el techo blanco de la habitación de mis padres, pienso en lo fácil que era todo contigo. Y en lo mucho que lo jodí por algo que ni siquiera valía la pena. Te creí durante años. Pensé que si alguna vez algo fallaba entre nosotros, lo hablaríamos. Nunca pensé que te ibas a esconder detrás de otra persona en lugar de mirarme a la cara. Yo tampoco lo pensé. Supongo que me convertí en alguien que tampoco me gusta. No es mi problema. Ya no. Laura se mordió el labio inferior, contuvo lo que parecía un sollozo, pero no lloró. Me alegró que no lo hiciera. Ya no quería ver lágrimas, ni pena, ni escenas emocionales. Solo quería cerrar esa etapa sin sentimentalismos. ¿Vas a quedarte en Valencia? Pregunté, más por cortesía que por interés. No. Me voy a casa de mi hermana en Zaragoza. Al menos hasta que tenga claro qué voy a hacer con mi vida. Aquí no tiene sentido que siga. No tengo trabajo, no tengo piso, no tengo nada. Tampoco tenías muchas cosas cuando llegaste a esta ciudad. Te las buscaste sola. Lo harás otra vez. Ya no soy la misma de entonces. Yo tampoco. Laura asintió, respiró hondo y dio media vuelta hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró una última vez. Gracias por no haber hecho de esto un circo. Y por haber sido siempre mejor persona que yo. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Porque quiero seguir mirándome al espejo sin vergüenza. Y se fue. Cuando cerré la puerta después de que se fuera, no sentí alivio inmediato ni una sensación de victoria. No fue un momento épico ni una liberación repentina. Simplemente me quedé de pie en el recibidor unos segundos, mirando la madera de la puerta, escuchando cómo sus pasos se alejaban por las escaleras. Luego caminé hasta la cocina, puse agua a calentar, saqué una taza limpia, y me senté en silencio mientras el sonido del hervidor llenaba la habitación. Todo había terminado. No quedaba nada pendiente, ningún mensaje sin contestar, ninguna conversación pendiente, ninguna cuenta emocional sin cerrar. La historia con Laura había llegado a su punto final, no por venganza ni por orgullo, sino porque no quedaba nada más que se pudiera reconstruir. Los días siguientes fueron extraños. No en el sentido dramático de sentir que todo era distinto, sino en lo cotidiano. Volver a mi rutina sin tener que avisar a nadie, sin coordinar horarios, sin pensar en si la otra persona tenía planes. Me levantaba temprano, hacía café para uno, ponía música mientras me duchaba, revisaba mis correos desde el salón sin tener que compartir espacio. Al principio todo eso me parecía hueco, como si faltara algo, pero poco a poco empecé a notar una calma nueva, una forma distinta de estar conmigo mismo. No era felicidad, ni siquiera era comodidad total, pero era algo estable. Lo que no había sentido en los últimos meses de esa relación. Una tarde, salí a caminar por el centro, como hacía antes de conocerla. Volví a una librería donde solía comprar cosas sin prisa. Me reconocieron. Uno de los dependientes me preguntó si todo iba bien. Respondí que sí. No era una mentira. Esa noche volví a casa con un libro bajo el brazo y me senté a leer sin mirar el móvil, sin estar pendiente de si alguien llegaba tarde o no contestaba. Empecé a recordar cómo era yo antes de esa relación, no por nostalgia, sino por curiosidad. ¿Qué me gustaba? ¿Qué cosas hacía solo? ¿A dónde iba cuando tenía un rato libre?
No era fácil recuperar ese yo anterior, pero tampoco imposible. Estaba ahí, debajo de todo lo que había acumulado durante años. Recibí un mensaje de su madre una semana después. Me dijo que sentía todo lo que había pasado, que esperaba que yo estuviera bien, que Laura estaba en Zaragoza y no quería hablar con nadie. No respondí. No tenía nada en contra de ella, pero tampoco me apetecía alargar más vínculos con personas que ya no formaban parte de mi vida. Me pareció justo. No por rencor, sino por lógica. Decidí cambiar la cerradura. No porque creyera que Laura iba a volver, sino porque sentí que ese gesto cerraba definitivamente una etapa. También redecoré el dormitorio, quité las fotos de los viajes, cambié las cortinas, regalé unas cosas que ella había traído de su antigua casa y que siempre me molestaron, pero nunca dije nada. Esos cambios no fueron impulsivos. No lo hice en un arrebato. Lo hice poco a poco, con decisión. El piso se volvió mío otra vez, no solo legalmente, sino emocionalmente. Me encontré con David, mi primo, una tarde en una terraza. Me preguntó cómo lo llevaba, y le dije que tranquilo. Me felicitó por cómo había manejado todo. Me dijo que la mayoría de sus clientes actuaban con impulsos y destrozaban todo por orgullo. Me alegró que viera las cosas así, aunque no lo había hecho por imagen ni por demostrar nada. Lo había hecho porque, en medio de todo el desastre, mantener la calma fue lo único que me hizo sentir que no perdía el control. Durante semanas, mucha gente me preguntó si pensaba volver a salir con alguien, si estaba en alguna app, si tenía ganas de pasar página. Siempre decía lo mismo, ahora no. No porque me diera miedo, ni porque pensara que todas las personas fueran iguales, sino porque no me interesaba. No necesitaba ruido, ni aventuras, ni conocer a alguien nuevo solo para no estar solo. Estaba redescubriendo mi espacio, mi tiempo, mi casa. Y por primera vez en mucho tiempo, me gustaba cómo se sentía eso. Una noche, abrí una carpeta antigua en el ordenador. Dentro había fotos de hace años, de cuando todo era bueno, de cuando yo creía que el futuro era algo que se construía a base de confianza. No borré las fotos. No me dio rabia verlas. No me parecieron ridículas ni falsas. Porque aunque Laura acabó traicionando todo eso, durante un tiempo fue real. Y negarlo sería engañarme a mí mismo. Cerré la carpeta, apagué el ordenador y me fui a dormir sin quedarme pensando en nada. La historia no terminó con una gran revelación, ni con una reconciliación, ni con una tragedia. Terminó como acaban muchas cosas, cuando ya no hay nada más que decir. No tuve que destruirla para sentirme mejor, ni perseguirla, ni publicar nada. No necesitaba que nadie supiera lo que había pasado para validar mi decisión. Bastó con poner límites, con recuperar el control, con cortar de raíz lo que ya no tenía sentido sostener. Ahora me levanto temprano, voy al trabajo, vuelvo, hago mis cosas, me veo con amigos cuando quiero, salgo a pasear sin avisar a nadie, como lo hacía antes. Y si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, la respuesta es simple, que confiar en alguien no significa entregarte del todo sin tener claro si te estás perdiendo a ti mismo. Que la confianza es importante, pero también lo es la dignidad. Que no todo se arregla con hablarlo. Y que no siempre hay que entender por qué alguien te traiciona, a veces basta con no permitir que lo vuelva a hacer. No sé qué será de Laura. No tengo interés en saberlo. Tampoco me importa qué pasó con Iker. Supongo que ni siquiera ellos lo sabrán muy bien. Mi historia terminó el día que cerré esa puerta sin temblar la voz. Lo demás ya no es asunto mío. Y así está bien.